Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él los publicanos para que los bautizara, y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Queridos hermanos que nos siguen en redes sociales, la palabra de Dios en este tercer domingo del tiempo de Adviento nos sitúa en la primera lectura un texto del profeta Sofonías. Allí el profeta nos invita a adoptar una actitud. No es una actitud ingenua, sino una actitud optimista. En medio de las dificultades que experimentamos en nuestra vida, en medio de las cosas injustas y malas que pudieran pasarnos, el profeta nos invita a tener una actitud serena y al mismo tiempo confiada en el Señor, que es nuestra defensa. La repetición que encontramos de la palabra gozo nos lleva a nosotros a adoptar el sentido de la alegría en este tiempo. Es cierto que el tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. Las primeras 2 semanas que caminamos juntos nos preparaban de miras al futuro, a lo que Dios quiere realizar en nosotros, al proyecto definitivo de Dios cuando nos juzgue y nos encuentre aptos de Él o lejanos de su proyecto de comunión. Ese sueño que tiene Dios de hacer con nosotros una familia es lo que hemos planteado como meta y como proyecto para cada uno de los creyentes. Pero ese proyecto que se consumará al final de los tiempos, cuando venga por segunda vez, tiene su inicio en la historia misma de la salvación. Tiene su realización más plena en la persona de Jesucristo, cuyo nacimiento nos preparamos para celebrar. Ese dinamismo, ese movimiento de Dios en la historia, en nuestra historia, como historia de salvación, como Dios que viene al mundo para salvarte a ti y a mí, nos ayuda a mantener la alegría en medio de los días difíciles, en medio de los días tristes. Por eso, frente a la pregunta ¿qué debemos hacer?, Juan el Bautista en este pasaje del Evangelio nos ayuda. Hemos escuchado que los ejemplos que coloca son muy claros. Si alguien se dedica a algo, que actúe con justicia. Si yo me dedico a vender cosas, que el precio que pongo por esas cosas sea justo, que no robe a nadie. Si tengo cosas de más, compartirlas con los necesitados. ¿Cuántas veces tenemos en nuestros hogares, en nuestras casas, tantas cosas que ni ocupamos y que no necesitamos? ¿Y cuántos hermanos hay allá afuera que necesitan a veces lo más básico para protegerse del frío, para comer, para sustentarse, para que sus niños puedan estudiar, crecer? Y cuando nosotros nos damos cuenta
de que tenemos de más, entonces podemos entender que la acaparación es uno de los males principales en nuestra vida y en nuestro tiempo. Cuando acaparamos nosotros todas las cosas o demasiadas cosas, adoptamos una actitud que, lejos de edificar, constituye la fuente de muchas divisiones, de muchos problemas. ¿Qué más nos dice Juan el Bautista? A los que custodiaban a las personas, a estos soldados, les dice que no extorsionen a nadie, que no den falso testimonio, que hagan las cosas como es debido. Nosotros podemos entender eso también en nuestro tiempo, ¿verdad? Ser honestos, ser buenos, ser generosos, estar atentos a las necesidades de los demás y a las responsabilidades propias de nuestro trabajo. Buscar formas de sustentarnos que no lastimen a los demás, que no sean injustas, que no sean malas, que no propaguen lo malo en medio de los hermanos. Por eso, San Pablo nos invita en la segunda lectura que hemos escuchado de este texto a los filipenses a poner en perspectiva que el Señor está cerca. Por eso nos invita también a la alegría y a la confianza. Dice, alégrense en el Señor. Es más, se los repito, alégrense verdaderamente, porque el Señor está cerca. Dios viene a nosotros a mover toda nuestra vida, a cambiar nuestro corazón, a que aprendamos a ser buenos, a ser justos, a ser honestos. Y para eso tenemos, en primer lugar, que ubicar que Dios es nuestro Señor y Salvador. Señor significa que es dueño de nuestra vida. Por eso la imagen que hemos escuchado en la primera lectura del profeta Sofonías nos propone esta imagen de la ciudad, en la que es más fácil para nosotros ver la relación de una ciudad con su Señor. Así como una ciudad que está protegida, que está defendida por un buen rey, por un buen gobernante, por un buen protector, nuestra vida está en las manos de Dios, que es nuestro Señor y Salvador. Por eso podemos vivir con confianza, dando gracias a Dios, elevando a Él cánticos por sus hazañas, porque nos ha rescatado de lo malo, nos ha invitado a su reino de comunión y nos ha perdonado para que seamos encontrados dignos. Solo hace falta que aceptemos ese proyecto, que aceptemos el proyecto de Dios y nos comprometamos con Él, para que, desterrando de nuestra vida todo lo malo, podamos entrar alegres en la comunión con Dios y con sus santos. Ese es el proyecto cristiano, ese es el motivo de nuestra alegría. Ese Cristo Jesús que ha venido al mundo, que vendrá en la Navidad a nacer a nuestro corazón para salvarnos y arrancarnos de las garras del pecado y de la muerte, ese pequeño niño que años adelante morirá en la cruz y resucitará para salvarnos, quiere nacer en nuestro corazón. Por eso, el gran misterio de Dios sobrepasa toda inteligencia, porque Dios no piensa como nosotros, Dios no ambiciona, Dios no anhela, Dios no lastima, Dios no violenta. Dios quiere llevarnos a todos a su reino de comunión, y por eso ha decidido nacer. Ojalá que nuestra vida, que nuestra oración, que todo lo que somos y tenemos nos lleve a Jesús, que tanto nos ama y que por su amor nos invita a todos a entrar en el reino de Dios, construyendo la comunión y siendo portadores de paz y de justicia. Que así sea.